menorreica, ¿no? Estamos diciendo que tiene cada 28 días, 4 días, pero con un sangrado muy importante. Entonces, aquí es importante este, lo que estaba preguntando, siguiendo lo que decía Fer en su historia clínica, duración e intensidad del ciclo. Entonces, aquí ya se salta a ver si ha tenido relaciones sexuales. ¿Le faltaría otra cosa? Este no es de ustedes, ¿verdad? No. No, doctor, no es de nosotros. Que luego es que ese es de una tesis de mis residentes. Déjame ver, aquí ya los había abierto. ¿Dónde está? Este es otro. Ah, este es de Brandon. Edad. En los antecedentes ginecobstétricos vas a empezar por la edad. No, eso no es en la ficha de identificación, Brandon. Sí, doctor, lo que es edad y sexo es para ficha de identificación, una disculpa. Y entonces, ¿por qué lo pusiste? Uy, bueno, ya qué rápido llegamos a los. Ay, te digo que voy a ver eso de que no, porque se me está cortando. Pero bueno, ya sabes, si nos corta, nos volvemos a conectar, ¿no? Entonces, sexo y edad, pues es fecha de identificación, no son antecedentes. Ujú. Empezaste bien, quitando esto, que esto es de ficha de identificación. Menarca o menarquia, telarca y pubarca, eso es como lo vimos acá, que sí es lo que debemos de estar preguntando, que eso está correcto. Aquí ya te fuiste hasta el inicio de vida sexual, no te interesó cada cuándo regla, ni cómo regla, ni cuántos días regla. Pero bueno, está bien, para eso estamos aquí, para más o menos ver. Me falta el de quién, ¿dónde está? El de Anareli Ramírez Hernández. No, este es el del. Ya lo vi. Ay, pues se copiaron. Nombre. De los antecedentes ginecobstétricos vas a poner Juanita Pérez, 48 años, ¿no? En los antecedentes ginecobstétricos. Y aquí tú empezaste bien, inicio de la menstruación. También olvidaste que hay que preguntar, si estamos hablando de esto, vean lo importante, telarca y pubarca es importante. Aquí ya te fuiste tú a la fecha de tu última menstruación. No te interesó cómo regla ni cada cuándo, pero ya sí te interesó cuándo fue la última. O sea, ¿por qué obviaste el otro y estábamos viendo de los días que sangran, las características de la menstruación? Las vimos porque hay que preguntarlas, ¿no? Entonces, aquí, pues, déjame regresar al que estaba manejando como ejemplo. ¿Cuál era? Déjame, borrar este para cuando que lo pueda. No vea tantas cosas. Ese de ahí, doctor, del Ok. centro. Es ese, doctor. Esto quedamos aquí. ¿Qué otra cosa? Ya vimos que no me contestaron el orden. ¿Qué más les interesaría saber de la menstruación? Ya vimos aquí su frecuencia, su duración y si es la intensidad, si vale la pena ponerlo, pues lo vamos a poner a un lado. No es lo más común, nos interesa más estos dos, ¿no? Depende del padecimiento por el que estamos interrogando a la paciente, pero bueno, está hablando así en general. Aquí después de esto, un poquito relacionado con la menstruación, acuérdense cómo es hacer semiología del dolor, ¿no? La semiología del dolor, en promedio, cuando hacen semiología del dolor, nada más le preguntan, ¿le duele poco o mucho? ¿Es todo lo que preguntan con el dolor? Mm, No, también se pregunta como el tipo, ¿no? Tipo de dolor Sí, o el en la tipo, localización. la localización, qué lo desencadena, qué lo Ajá. atenúa. Entonces, sí existe una semiología, son como 13 puntos del dolor, ¿no? Yo digo, bueno, el dolor porque es parte de la semiología, a lo mejor parte de la semiología de la frecuencia, de la duración, de la cantidad, son los fenómenos acompañantes. ¿Y qué es lo más común en la mujer de los fenómenos acompañantes de la menstruación? Ajá, entonces ese es el dolor, ¿no? Entonces, generalmente acuérdense, ¿cuál es el término de menstruación dolorosa en ginecología?
le voy a poner con cólicos en mi historia. No. ¿Y qué le pongo? Ajá, dismenorrea. Entonces aquí siempre hay que preguntarlo si tiene o no dolor en las menstruaciones y te puede contestar sí, mucho dolor. Acuérdense que la dismenorrea es un dolor en la menstruación muy intenso que generalmente afecta pues su vida social o su vida rutinaria en la paciente, porque mucho dolor para ti puede ser muy diferente para otra mujer y para otra mujer igual, ¿no? Pues como que la maña es así, le impide ir a la escuela, le impide ir a trabajar, de hacer su actividad normal, para considerarlo si es, o la famosa escala del dolor, ¿no? Que le preguntan, bueno, del 1 al 10, cuando te le da el dolor, ¿cuánto le duele? Para que es una escala muy subjetiva del dolor, ¿no? Pero podemos preguntar, para considerarla por puro interrogatorio, si es una paciente dismenorreica o no. Pero si la paciente te dice, sí, tengo mucho dolor, es muy intenso, a veces no voy a trabajar, no voy a la escuela, le vamos a agregar que es una paciente dismenorreica. Si la paciente te dice, no, pues tengo unos cólicos leves, pero nada que ver, a veces ni me doy cuenta, pues le vamos a agregar que no es dismenorreica. Y así como usamos hipomenorrea, psomenorrea, hay un término, oiga, doctor, pues sí me dan cólicos, no me impide hacer mis labores, pero sí me da dolor. A ese término le ponemos algomenorreica. Ese es un término como que es un dolor más que sí está presente, no impide sus labores de la mujer, pero sí tiene molestias a veces hasta que sí toma analgésicos, ¿no? Entonces, una de dos, o es dismenorreica, o es no dismenorreica, o es algo menorreica. No sé si quedó entendido el término de cada una de estas expresiones del dolor, ¿no? El algomenorreica, ¿cómo era, doctor? Perdón. Que tiene un poco de molestia, no le impide su desarrollo laboral o de su vida rutinaria, pero sí te refiere que tiene dolor. Ah, sí. No, porque la paciente te lo va a decir, es que mira, antes tenía mucho dolor, pero una vez me recetaron un analgésico y me dijeron que me lo tomara 3 días antes de mi fecha probable de menstruación y con eso me disminuyó mucho el dolor. La paciente te lo dice, ¿eh? Pues, sí, la paciente sufre dismenorrea, pero el tratamiento de la dismenorrea pues es exactamente ese, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. Entonces, aquí lo que nos faltaría ya sí es poner ahora sí la fecha de última regla, la fecha de última menstruación. Estos son los dos iniciales con los que preguntamos esto y lo describimos en los antecedentes. ¿Cuándo fue la fecha de última menstruación o la fecha de última regla? Cualquiera de los dos lo pueden utilizar. Y aquí pues va una fecha, ¿no? Que puede ser el 12 de junio del 2022, ¿no? Pues aquí sí es importante. Y ya con esto, a lo mejor acabamos un poquito lo que sería la semiología de la menstruación. ¿O se me va alguna otra cosa? Que a veces lo hacemos de rutina, pero cuando lo preguntamos en forma continua, nos pausamos, nos va. Entonces sería el orden de mientras ahorita sí sería, doctor, menarca, telarca, pubarca, la periodicidad, duración, el dolor, bueno, si es que es de importancia, y la fecha de la última menstruación. Ajá, en ese orden vamos. Ese es como va quedando los antecedentes, ¿no? Ujú. Aquí, esta de quién quedamos que es, Anareli,
Aquí le pusiste fecha de última menstruación, ya llegamos ahí viene la fecha, ¿no? Después de esto dices en promedio cuántos días pasan. Esto me refiero a lo que ya preguntamos, ¿no? Cada cuándo tiene su menstruación. Ujú. ¿Cómo se considera su sangrado? Ya vimos que eso ya quedó atrás también, si es abundante o no. ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, todo esto iría antes de la fecha de su última menstruación, ¿no? Es lo mismo que en realidad pusimos acuérdense que es frecuencia, duración e intensidad lo que preguntamos. Que tú me lo explicaste así, que tú lo vas a preguntar así, está bien, tú lo vas a preguntar así, que la verdad no es necesario o sea, la paciente sí entiende cada cuándo menstrua y cuántos días, no necesitas hacer así. ¿Cuántos días pasan entre que inicia y termina su sangrado? De ahí es para sacar los días, pregúntale cuántos días tiene su menstruación, para qué te complicas la vida, ¿no? Ok, aquí después de esto dice, ok, ha iniciado su vida sexual. Entonces, aquí el siguiente punto sí está bien que nos vayamos al apartado de inicio de vida sexual, ¿no? Doctor, no sé si solo sea yo, pero no veo la pantalla. Ok, perdón. ¿Ya la ven? Sí, doctor, ahora sí. Entonces, aquí ya preguntamos esto y lo siguiente sería, nosotros lo abreviamos inicio de vida sexual activa. Y aquí pues si preguntamos a qué edad inició vida sexual activa, ya te va a decir, bueno, pues a los 18, a los 20, a los 40, a los 22 años, ¿no? Si no ha tenido vida sexual, pues le pones inicio de vida sexual activa, pues le vamos a agregar aquí que no. Una vez que interrogamos el inicio de vida sexual activa, ¿qué va junto a esto? Aquí le puse Sería método de planificación familiar, ¿no? otra cosa antes de eso. Ajá, aquí, pues, aquí como está, número de parejas sexuales. Entonces, sí está bien el que nosotros, una vez que iniciemos esta pregunta, le vamos a poner, con a lo mejor, o más que con, le ponemos, parejas sexuales, no sé, díganme un número en promedio. 3, ok. Parejas sexuales 3. Ahora sí vamos a preguntar, ya sí tiene método de planificación familiar, más o menos, acuérdense que siempre sí el término de promiscuidad o hacinamiento lo valoramos con el número de parejas sexuales, que son datos que nos enseñan en semiología de la historia clínica. Y aquí que quedamos que íbamos a poner, método de planificación familiar, ¿no? Aquí es importante porque a veces lo he manejado con sus compañeros y me contestan, bueno, pues ha usado pastillas, condón, ha usado dispositivo y salpingo. Pues entonces el método de planificación familiar no es el historial de todos los antecedentes del método. Van a preguntar el que está usando actualmente porque la paciente pudo haber usado DIU hace 10 años y después ya no ha usado nada. Entonces, actualmente no tiene método de planificación. Entonces, pregunten el método que está en el momento que ustedes están haciendo el interrogatorio. No me pongan todo lo que ha usado, nada más lo que está usando actualmente. ¿Sí es correcto y me entendieron eso? Porque luego sí he visto historias que me hacen y me ponen un rollo y dije, ay, ¿cómo le hace para ponerse tanta cosa, no? A la vez. Pero no, o sea, no, doctor, es que todo lo que ha usado, no, pues no me pongan todo lo que ha usado, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, que aquí usa preservativo. ¿A dónde está preservativo? Eso es con lo que se usa. Aquí es importante, aunque lo más común cuando yo digo preservativo siempre se relacionaba con el masculino. Acuérdense que ya hace algunos años ya hay en México preservativos femenino. Entonces sí es importante poner si es masculino o femenino cuando decimos preservativo, para saber qué tipo de preservativo usa, ¿no? A lo mejor a veces lo combina esto con un método natural, el famoso ritmo, por ejemplo, que combina esos dos. Hay que poner preservativo y método natural del ritmo, por ejemplo, ¿no? Que la verdad, aunque esto es el famoso método del ritmo, pues un método natural no tiene una efectividad tan importante, pero a veces si la paciente lo lleva hay que ponerlo, ¿no? Y aquí, Disculpe, doctor.
¿sí? Y por ejemplo, si la persona llegara a usar más de 3 métodos de planificación familiar o de métodos anticonceptivos actualmente, Como ¿también los cuál, a ver, escribimos? dime. Ajá, como cuál. No sé por qué, pues hay personas que incluso, o sea, por así decirlo, no sé, toman pastillas, luego usan el preservativo y yo qué sé, piensan así como de, se rompió y también se toman la pastilla del día después. Pues mira, es muy recomendable, haz de cuenta, una paciente joven, soltera, decirle, decides por lo que sea, decides darle anticonceptivos orales, les recomendamos que sí usen preservativo, porque uno es para evitar el embarazo y otros son para enfermedades de transmisión sexual. ¿Es válido? Sí, sí es válido. O doctor, ¿está usando dos? Pues pones los dos. Ujú. Pero tres, pues yo no sé cuál sería un tercero. A ver, dime un tercero. Mm, por ejemplo, o sea, le decía eso así como de las, por ejemplo, llega una paciente, no sé, pastillas, el preservativo y además la pastilla del día después, ¿no? No, pues ahí está mal, la paciente está loquita. ¿Cómo toma unos hormonales orales y aparte pastillas? Eso es completamente erróneo e incorrecto, ¿no? Ajá, claro, pero me refiero a que, por ejemplo, si llegara a suceder o llegara a pasar, también lo tenemos que registrar los tres. Mira, muchas pacientes, acuérdense que la pastilla del día siguiente en ninguna manera entra como un método de planificación familiar. Que muchas mujeres lo agarraron así erróneamente, eso es incorrecto. Pero la pastilla del día siguiente es un método anticonceptivo de emergencia, pero no es para que se use en forma cotidiana, ¿no? Entonces, no, la pastilla del día siguiente no es un método anticonceptivo. Además, la paciente, sí, ya hemos encontrado que muchas pacientes han tomado en 6 meses 4 pastillas del día siguiente, hasta uno las regaña. ¿Por qué? Pues porque primero no es un método ni es una garantía que la pastilla del día siguiente va a evitar un embarazo, a pesar de que es un método de emergencia. Aquí, bueno, había que ver cómo funcionan. No es garantía. Todo depende en qué día del ciclo tuvo las relaciones para después saber si va a actuar bien la pastilla al día siguiente o no. Pues aquí es otra cosa, ¿no? Pero no. Y sí, efectivamente lo creen y lo han hecho como método de planificación familiar, que es hasta uno pues le regaña a las pacientes porque no es un método de planificación familiar, ¿no? Entonces, la verdad, una paciente que sea precavida no tiene por qué usar un método de emergencia, ¿no? Entonces, la verdad que lo más común es cuando mucho dos, y eso generalmente estamos hablando del condón con algún otro método. Puedes usar un dispositivo para evitar el embarazo y el condón para evitar enfermedades de transmisión sexual. Entonces, sí, eso puede ser muy responsable, sí. Muy frecuente que la paciente te lo diga, no. Con trabajos, cuando usan uno, que no deberían, y en pacientes jóvenes el condón como que es esto más lo que otra cosa sería lo ideal, pero no lo hacen, ¿eh? Así que también ustedes tengan en mente para que sí tengan siempre en mente el preservativo y un preservativo no tiene un buen porcentaje de eficacia comparado con anticonceptivos orales, entonces si los combinan, van a tener más protección y doble protección de embarazo y de enfermedades de transmisión sexual. Pues si llegara a tener, doctores que esta usa 5, pues la paciente luego la mandan a la psiquiatría porque eso ya es un trastorno obsesivo compulsivo, pero lo pueden poner, ¿no? Pero lo que estoy usando actualmente, no lo que ha usado, yo insisto, no lo que ha usado, porque si no ahí van a acabarse todos los métodos en algunas veces, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver el método de planificación familiar. Después aquí vamos a regresar con quedamos que este es de Fer. Fer me dijo número de parejas, métodos anticonceptivos. Aquí después de preguntar esta, fíjense, ya Fer se regresó a dismenorrea. O sea, es como comer el guisado, luego irnos al postre y luego ver la sopa, ¿no? Por eso está bien, pero todo lleva un orden, por eso va relacionado con la menstruación. Si ya preguntaste hasta acá arriba la menstruación, pues pregunta todo lo relacionado con la menstruación, ¿no? Número de gestas, bueno, aquí ya nos habla del número de embarazos, ¿no? Que sí podríamos tomar en cuenta después de esto. Aquí generalmente las gestas nosotros las abreviamos con, con la G mayúscula, pueden ser, no sé, gesta 4, para 2, aborto 1,
y cesárea 1. Es la manera en que yo describo estos 4 embarazos. Fueron 2 partos, un aborto y una cesárea, ¿no? Entonces, sí, eso es importante que hay que saber en la paciente ginecológica. Aquí no sé si Fer fue la que me dijo, ¿dónde está? Ah, ok. Aquí es importante, ella, y sí me lo describe, que sí es importante cuando hago una historia clínica de una mujer embarazada. Ok, fueron 4 gestas. De los partos, preguntar, eso que dice es importante, de cuántas semanas fue su embarazo, si fue normal, que es una autopsia, o si fue con la aplicación de forceps o hubo algún problema, que es una distocia, cuánto pesó el producto y de qué edad gestacional. Al menos son los mínimos datos que debemos de preguntar en el antecedente de un parto. Primero, ¿en qué año fue? Si fue normal, de qué edad gestacional, y si, bueno, aquí está incluido normal, si fue instrumentado o no, o sea, me refiero a si es distóxico o es eutóxico, ¿no? Y si es una cesárea, igual de qué, en qué año fue, cuánto pesó el bebé, de cuántas semanas y algo fundamental, cuál fue el motivo de la cesárea. Esto generalmente lo preguntamos nosotros en la historia obstétrica. Si mi paciente va por una patología, la que comentamos desde ayer, voy porque tengo una bolita en la mama, pues no le voy a preguntar todo eso. Oiga, doctor, pero yo como estoy aprendiendo lo voy a preguntar. Sí, como ejercicio, pregunten todo lo relacionados a cada uno de los embarazos, ¿no? Y sí, aquí tenemos que descubrir, ya que hacemos esto, nosotros generalmente lo apartamos y los vamos describiendo. Gesta 1 en 1990, que fue un parto de, le podemos poner las semanas o la paciente siempre te dice, pues sí, ya era de término, el peso del producto, porque a mí es importante ver si ya tiene un producto antes, a lo mejor tiene la paciente puros hijos chiquitos de bajo peso, a lo mejor macrosómicos, si fue autóxico o no fue autóxico o distóxico. Acuérdense, todo lo que no es normal se llama distóxico y todo lo que es normal es autóxico, ¿no? Entonces, en el 90, producto de término, el peso de tanto fue autóxico y qué otra cosa quedamos que íbamos a preguntar el parto, como dice Fer, edad gestacional y el peso. El sexo, pues la verdad no me interesa si es niño o niño porque eso no va a tener mayor repercusión como antecedente, ¿no? Y ya después de aquí, si ya acabé con el primero, ya me voy ahora al gesta 2, que a lo mejor aquí fue una cesárea. Vamos a preguntar el año, si después de término, el peso y el motivo de la cesárea, ¿no? Y así vamos a ir describiendo el gesta 3 y abajo el gesta 4 y las características de lo mismo en cada embarazo, ¿no? Eso es como complementamos en los antecedentes el apartado de las gestas, ¿no? Entonces, generalmente ustedes lo van a ver en las historias clínicas, en las ginecológicas solamente preguntamos estas y sobre todo en las embarazadas que vienen sobre todo de la consulta de control prenatal, la mayoría los desglosa como quedamos de esta manera, ¿no? Traten de hacerlo ustedes porque están empezando a acostumbrarse o familiarizarse con los antecedentes, ¿no? ¿Alguna duda de esto de las gestas? No, doctor. No, doctor. Bien, Fer, con estos datos, ¿no? Ay, ¿sabe qué se nos pasó? Cuando iniciamos la vida sexual, esto que sí es importante, ya ves, por estar hable. En este apartado de inicio de vida sexual activa, número de parejas sexuales y si ha tenido enfermedades de transmisión sexual, sí o no, le ponemos no si no ha tenido y si ha tenido, pues que nos diga cuál, ¿no? Entonces, fíjense que sí, se me había pasado esto. Va en el apartado de la vida sexual. No podemos, acuérdense, estar, ay, me acordé ahora de enfermedad de transmisión sexual y lo pongo después de la gesta, ¿no? Pues sí llevamos ese orden. Entonces, lo estoy escribiendo acá arriba, el orden en el que vamos. Estoy usando el de Fer. Y creo que Fer ya acabó. Ya no le interesó más en los antecedentes. Vamos a ver, a complementarle con el ¿de quién es este? El mío, doctor. Menarca, telarca, pubarca, metroplanificación. Ah, esto también. Sí, con sus compañeros ha sido una zona, un tema de discusión, ¿no? La orientación sexual hay que tener un poquito cuidado.
¿A qué te refieres con orientación sexual? Pues sí, si el paciente, o sea, como si es, por así decirlo, homosexual, bisexual, eso puede bueno, o sea, ayudar a identificar como qué riesgos podría tener el paciente, ¿no? Ajá. Hay un término, que sí, o sea, tienes razón. Y ahorita nosotros vemos muchas, por ejemplo, embarazadas que son gays y que van por fertilización y se embaraza una de ellas, ¿no? Y vemos, ya he visto varias. Pero la primera vez, espérame que se me fue ahorita el término. Hay un problema de violencia obstétrica, de que hay cosas que no debes de preguntar porque la paciente se puede sentir ofendida, igual y no. Este es un tema delicado en el que, imagínate, oye, Fer, vengo por una bolita y te hago una historia clínica y te pregunto, oye, Fer, ¿y eres gay o eres heterosexual? Se va a incomodar un poco, igual y no. Debemos de tener mucho cuidado y no lo hacemos de primera instancia, sobre todo en la primera cita. Sí es Doctor, de hecho, importante lo que dices, sí, pero hay que tener cuidado porque la paciente se puede sentir agredida, ¿no? doctor, tengo una duda respecto a eso. Ah, bueno, es que yo había escuchado que varios doctores preguntaban este tipo de relación sexual. O sea, así como de que, o sea, ¿por qué vía tenían relaciones sexuales? ¿Se podría preguntar así? Volvemos a lo mismo. Esto, por ejemplo, que ponen, sostiene relaciones sexuales de alto riesgo, no sé, me imagino como se lo hacen en el paracaídas, arriba de un edificio. ¿A qué le llaman de alto riesgo? Podría relacionarse a, bueno, como si el método de planificación de familiar casi casi es sin protección. ¿Sin protección tú lo consideras de alto riesgo? Pues sí, doctor, Yo, porque puede dar virus del papiloma, pues posiblemente. Pero ¿cómo le preguntas a ver, yo soy tu paciente, pregúntame si tengo relaciones de alto riesgo? es que no se me ocurre una manera. Ah, algo que, fíjate, yo soy hombre, ¿no? Pero fíjate, pregúntaselo a una, no sé, por ejemplo, ahorita a Fernanda, que no se sienta mal, porque a lo mejor si es un médico que conoce de años, a lo mejor pues no hay mucho problema, pero acuérdate que a nivel institucional sobre todo, no es así. Entonces, ¿cómo le dices, señor, usted es gay? ¿Es heterosexual, bisexual? O te avientas toda la LGTB, QM, más, no sé cómo es ahora lo de. Es un poquito difícil, hay que tener cuidado y no lo preguntamos de rutina, ¿eh? O doctor, sí, sí, sí es importante, sí. Y hay cosas que sí las preguntamos de acuerdo al padecimiento, porque estas no son preguntas de rutina, aunque tienen su importancia. En un control prenatal, si es gay, ¿va a haber algún cambio? No, No. Entonces, ¿para qué incomodas a la paciente? Igual, pues la paciente, a mí no me importa que me pregunte si soy gay y qué. Hay otras que no, y si le preguntas si no es, son las que más se molestan, ¿no? Entonces, no se los aconsejo que sea de rutina la pregunta, porque todos sus compañeros me hacen exactamente, porque así se los enseñan, ¿no? De alto riesgo, ¿a qué se refieren con alto riesgo? Dijiste, bueno, es que si no usa condón, sí, yo sé, otra cosa. Eso lo vas a ver entonces si usa condón, pues no es de alto riesgo. Doctor, es que, bueno, yo también había escuchado, o sea, que llamaban como de alto riesgo, por ejemplo, a las relaciones sexuales anales por el, o sea, por el hecho de que había como vasos sanguíneos muy expuestos y era como más probable que se contagiaran de VIH o algo así las personas que tenían este tipo de prácticas sexuales. Mira, vasos sanguíneos muy expuestos, solamente que tuviera hemorroides. Sí, tiene muy vascularizado en la región rectal, anal. Si tú hablas con un proctólogo cuando hablas de esto, y sabes qué, doctor, tiene muchas terminaciones nerviosas. Tú sabes con más o menos con qué frecuencia hay mujeres que tienen relaciones sexuales rectales o anales, como las quieres ver. O sientes como que, ay, no, esto es muy raro, doctor, es un pecado, no hay que hacerlo. Aquí pide Pues muchas no, cosas, ¿no? Depende de tu ujú. religión, tus valores,
pues sí, tu propia vida sexual. Como dice tu compañera, o no sé si me dijiste, ahí en la América Yuna, el TikTok, ¿cuánto hablan de esto? Un montón, ¿sí los han visto? Sí, ¿No? Entonces, para que vean, si yo les digo que es una práctica común, sí lo es, ¿no? O doctor, ¿es bueno o malo? Pues yo no te puedo contestar si es bueno o malo, es es que mi abuelita dice que nada más es por vía vaginal. Dices, anatómicamente y a lo mejor la fisiología y parte de eso es como si yo te dijera, pues es que el tener relaciones nada más sirve para procrearte. Pues dices, oye, doctor, pues está bien equivocado porque no es así y sí, cierto, no es así. Entonces, la preferencia en el que es importante interrogarlo, hay que tener cuidado también porque no lo hacemos, volvemos a lo mismo, estamos en tu consulta porque tienes una bolita, hago mis antecedentes y ya te pregunto, ¿tienes relaciones sexuales vaginales, rectales, orales? Y tú te vas a molestar o te vas a sentir incómoda porque "Oiga, yo vengo por una bolita en la mama y usted me está preguntando ese tipo de cosas. ¿Son importantes como médico? Sí, pero yo insisto, hay que tener un poquito de cuidado con nuestras pacientes porque se pueden sentir violentadas. Entonces, esas preguntas no son de rutina. Un ejemplo que dices, a lo mejor si lo pregunto, ¿qué doctor? Vengo aquí porque tengo infecciones vaginales muy frecuentes y a lo mejor sabe que le hacemos cultivos y me sale coli, por ejemplo, que es una bacteria que aunque existe en la vagina, cuando les das manejo y vuelve a persistir, vale la pena preguntarles, oiga, señor, primero lo que hacemos, le preguntas primero cómo tiene higiene, cuando va a hacer popó, cuando va a hacer el dos, como quieran preguntarlo. Existen técnicas para evitar que por la anatomía se contamine de recto a la vagina. Ese es uno. Ya la paciente te dice cómo, o le explicas cómo debe tener aseo después de la defecación, que siempre debe ser de adelante hacia atrás y nunca de atrás para adelante. Y bueno, lo que les enseñan hasta cuando son de niños, ¿no? La otra, ya en gente más grande, sí, yo tengo un poquito un aspecto más importante porque yo puedo tener una causalidad de las infecciones vaginales porque la gente que ahora sí, que sabe tener relaciones anales, sabe que no debe de tener en ambos orificios a la vez. Ahora sí que tantito anales, tanto vaginales, ¿no? La gente que sí las tiene debe ser más cauta con eso. Una de dos, o tenerlas con condón anales, quitarse el condón y tener penetración vaginal. Pero hay mujeres que si las tienen las dos sin ninguna protección o los dos con el mismo condón, pues pasas materia fecal con una flora muy diferente del recto hacia la vagina, ¿no? En esos casos, yo ya se le puede preguntar, "Oiga, señora, porque a veces sí es cierto, esto condiciona las infecciones, y entonces a uno no les dice, deja de hacerlos pecador a ese tipo de relaciones, ¿no? Yo no soy nadie para juzgarlo, ni estoy en contra a favor, y si la paciente es parte de su vida sexual, no podemos intervenir, pero sí tienes que orientarla. Mire, yo le aconsejo que cuando las tenga, use un condón, cuando ya no vaya a tener penetración anal, que se lo quite y ya puede hacer o se pone otro para tener los vaginales. Tienes que orientarlas en ese, ¿no? Pero es en padecimientos o algo que justifique preguntarle, porque si no, yo insisto, hay que tener mucho cuidado que nuestra paciente, y más en eso, en nosotros en gineco, que la paciente no se sienta violentada, ¿no? Porque digo, piénsenlo a ustedes, que se lo preguntaran a ustedes. Fernanda, ¿tiene relaciones vaginales, rectales, orales? Y que te da, "Oiga, doctor, pues es que yo vengo por mi abuela, ¿por qué me pregunta eso? ¿O a poco no pónganse ustedes que yo se los preguntara así en su consulta porque tiene una bolita en la mama? Pues, oiga, doctor, pues, ¿qué tiene que ver con mi bolita, no? Igual no sé, le parece, no, doctor, pues es algo muy común, no me siento incómoda, pero hay que tener cuidado, no todo, por eso dicen que cada cabeza es un mundo. Estas preguntas, y mira, me pasa con todos los equipos que me preguntan la orientación y las relaciones sexuales, de riesgo y si, por qué vía. Entonces, sí, hay pacientes que imagínate una menopáusica que todavía es otra generación. Si se sienten violentados por usar una copa menstrual, imagínate que yo le pregunte esto. No sé si me entienden ese punto, ¿no? Sí, doctor. Tiene su importancia, pero esto lo vamos a preguntar si es que tiene mucha repercusión en el padecimiento actual para evitarnos nosotros problemas, incomodar a la paciente o que se siente violentada o que al rato vaya hasta nos demande o se queje las pacientes. Hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Acuérdense que en esta especialidad, en este interrogatorio, pues sí, como que entra uno un poquito a la intimidad. Y aparte, yo luego les hago bromas a mis pacientes. Digo, ah, mija, es que eso de nos acabamos de conocer, ya se pasó, como en los TikTok sales, ¿no? En el que, y además ahora se bájese los chones, digo, y qué feo es esto, ay, sí, otro. Mira, a veces uno lo hace en broma para que se distraiga, ¿no? Yo le digo, ay, yo por eso yo no voy al ginecólogo, eso de que me quite los calzones, como que no me hace gracia, ¿no? Porque acuérdense, la consulta de gineco sí invade tu intimidad, o sea, creo que es la única que de primera intención, cuando vas a la consulta tienes que hacerte tacto vaginal, entonces, embarazadas o no. Entonces, acuérdense que por ahí hay que tener mucho cuidado en nuestra especialidad. Nosotros estamos tan acostumbrados, pero la paciente no. Entonces, sí hay que tener cuidado. Por eso yo les recomiendo que estas preguntas sí tienen su razón de ser de preguntarse, pero elijan a quién preguntárselas, no sean de rutina. Ustedes van a ver después en los expedientes de las pacientes, en ningún momento preguntamos ni orientación, ni por qué vía, ni si han tenido de riesgo, ¿no? Entonces, sí tengan mucho cuidado con lo que preguntan. Yo por eso les sugiero, esto no es de rutina en los antecedentes ginecobstétricos. No porque no sea importante, no les estoy diciendo olvídense, cochinos, malos, no, no. Les estoy explicando el por qué no lo hacemos de rutina. Alteraciones de la libido en la historia clínica, no necesariamente, solamente que la paciente es una paciente posmenopáusica. O imagínate, por ejemplo, en las antecedentes ginecobstétricos, en una paciente que acude porque desea embarazarse, parte de la rutina de los antecedentes es preguntarle cada cuándo tiene relaciones. Y no por chismosos. Que bueno, sí, es uno de chismógrafo, la historia clínica es un chismógrafo, ¿no? Pero sí es importante saber, porque han ido a pacientes que dicen, doctor, no me puedo embarazar. Acuérdense que para hablar de esterilidad es un año con vida sexual sin método de planificación para poder hacer diagnóstico. Pero si yo no le pregunto, la paciente a veces me han dicho, oiga, doctor, es que sabe que yo tengo una relación cada 2 meses y medio. O sea, ¿por qué? Pues es que mi esposo es chofer y sale a su trabajar y regresa en promedio sus viajes así. Señora, pues cada 2 meses y medio, pues cuando se va a embarazar con una relación cada 2 meses y medio, a diferencia de la que te dice que puede tener 7 relaciones a la semana o 5 relaciones a la semana. Entonces, ahí te da un poquito de orientación en que puede haber un problema porque no se embaraza, ¿no? Y eso solamente se las pregunto a la paciente que va a la consulta por esterilidad. No a todas mis pacientes en la historia clínica les pregunto después de a qué edad y con cuántas parejas, cada cuándo tienen relaciones. Pues imagínate, si no les pregunto cada cuándo, que suena un poquito menos agresivo, cuando le preguntes de alto riesgo y que si por allá, que si por acá, es muy, muy delicado ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces, no las hagan de rutina, no estoy diciendo que no deban de hacerse, porque por eso se las enseñaron, porque existen ciertas patologías asociadas, ¿no? Entonces, sí, pregúntenlas en el momento que es pertinente porque sí es importante y la paciente lo va a entender. Si yo insisto y regreso, si van por la bolita y la mama, yo les hago todas estas preguntas, se me van a quedar viendo como que soy un ginecólogo libidinoso, chismoso, o sea, como que se vas a sentir incómodo. Entonces, tengan mucho cuidado porque este tipo de preguntas sí tiene un apartado muy especial en nuestras pacientes, ¿no? No sé si quedó entendido el por qué no les se los recomiendo. Y les digo, no son los primeros, todos los equipos me dicen lo mismo porque les enseñan exactamente lo mismo. Quedamos que es de Brandon. Fíjate, él ya acabó, después de preguntar todo esto al último. Ah, y le duele cuando tiene menstruación. Entonces aquí también de chile y de dulce en un desorden, ¿no? Entonces, este es el de El mío, doctor. Brandon. Me falta, este es el de Fer, ¿verdad? Ay, otra vez. Bueno, si no, ahorita la última nos conectamos, ¿no? Para ya casi acabar. ¿Dónde está? Este es el tuyo. ¿Cuántos embarazos ha tenido? ¿Cómo terminaron los embarazos? Ok. ¿Tuvo una complicación ante el embarazo parto? Ok, también es válida. Que ya sé que es distóxico o eutóxico. Y ya acabaron. ¿Ya no se les ocurrió preguntar más? De plano No, ninguno, ¿verdad?
No, es que ya después de eso yo bueno, o sea, como que sí me puse a investigar y encontré que ya después era como los otros datos que ya no tenían que ver con Sí, lo es que los otros ginecológico. ya eran más específicos, Ajá. relacionados a la presencia de una patología, entonces, pues, Y en lo que vimos en el ejercicio de Kahoot, ¿qué más vieron? mm, lo del secundariamente, pues color, olor, No, 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 y eso ya lo dejamos, eso ya está ahí arriba. mm, Que hasta creo que Fer me dijo, y si ya está divorciada y se vuelve monja, ya no se lo tiene que hacer. ¿Tú crees que no es importante para mí como ginecólogo saber cuándo se hizo su citología vaginal? Ah, sí. Pues fíjense la fecha de su Papá Nicolau o su citología, como lo quieran ver, la citología o el Papá Nicolau, como lo quieran escribir. Por ejemplo, yo le puedo poner hace un año y generalmente nos dicen pues que salió hace un año sin alteraciones, por ejemplo, ¿no? Como lo vamos a describir en nuestras nuestra historia. Y si es una paciente que tiene 50 años, pues le vamos a preguntar de su mastografía, porque igual te va a decir, nunca me la he tomado, o me la tomé el año pasado y mi resultado es anormal. Entonces, son dos de los estudios que insistimos, son pruebas de detección oportuna de cáncer, tanto de mama como cervicuterino. Si nosotros la obviamos, es algo fundamental para nosotros saber si se tomó una citología y si no le vas a preguntar a una paciente de 23 años cuándo fue su última mastografía, pero sí le tienes que preguntar cuándo fue su última citología. Oiga, doctor, pero en caso de, por ejemplo, de que la paciente puede ser que venga así como por la presencia de una bolita o de que se le agrandó una bolita en el seno, ahí sí le podríamos preguntar, por ejemplo, si se ha hecho alguna vez una mastografía. Bueno, si ahí tú en la historia sabes que tiene antecedentes o no, sí es importante que se lo diga y dependiendo de la edad, por eso tienes que decir, yo sé que a partir de los 40 toda mujer debe tener una, pero ¿qué cree, doctor? Mi paciente tiene 30, pero cuando llegas aquí ya le preguntaste los antecedentes familiares, entonces sí es importante, ¿qué tal si te dice, sí, mi mamá y mi papá, mi mamá y mi hermana tuvieron cáncer de mama, pues sí es obligado saberlo y dependiendo de la edad, si ya se tomó una mastografía o no. Entonces, sí, por eso les digo, sí tienen que saber lo más importante. A partir de los 40, la paciente debe tener su mastografía anual y la mujer, una vez que inicia vida sexual, debe tener su citología, ¿no? Entonces, es algo que no puedes dejar de preguntar, aunque vaya porque tiene bochornos. ¿Qué tiene que ver los bochornos con la mastografía? Pero esos datos muy importantes que no podemos faltar en nuestros antecedentes ginecobstétricos, a diferencia de lo que ponemos al otro del de si tiene relaciones gays o si tiene de alto riesgo, si tiene por allá o por acá, ¿no? Eso sí, no, eso hay que, yo insisto, hay que orientarlo bien estas preguntas cuando son necesarias, pero el Papa Nicolau, la citología y la mastografía casi son obligados en los antecedentes ginecobstétricos. Volvemos a lo mismo, cuando vean los expedientes van a ver que la mayoría de los antecedentes en las historias o en los ingresos de mis pacientes, de las pacientes, tienen al menos estos datos, ¿no? Que a ninguno de los tres se le ocurrió ni por más que eran preguntas de Kahoot. Por eso yo les decía que ese ejercicio de Kahoot iba orientado todo a los antecedentes ginecobstétricos, por eso así se llama el ejercicio antecedentes ginecobstétricos, ¿no? Bueno, Sí, doctor. dije, ya se me cortó. Ajá. No, ¿Preguntar qué? ¿Tú crees que necesitas preguntarle? Si cuando tú le preguntaste, señora, ¿cuándo fue la fecha de su última regla? Bueno, doctor, hace 2 años.
¿Qué piensas? ¿Está menopáusica o no está menopáusica? Pues ya no, porque la menopausia se define como un año sin periodo menstrual. Entonces, cuando tú sabes que tiene 2 años, no le tienes que preguntar: "Oiga, señora, ¿está usted menopáusica o no está menopáusica?". Entonces, no le vas a decir eso si la paciente acude, porque es lo más común por trastornos menstruales, de los que yo les había dicho, lo más común, o hipermenorreas o polimenorreas o hiperpoliproiomenorreas, que es lo más común que pasa en las mujeres, en los extremos de la vida, en la paciente perimenopáusica, que de eso está lleno de la consulta, y la mayoría de las pacientes que inician con su menarca. La mujer no inicia, ya inicié mi menarca y ya me fui cada 28 días por 5, qué padre fuera, ¿no? Hay unas que son muy irregulares y reglan a los 60, a los 90, y en lo que empieza a madurar el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, se empiezan a regularizar los ciclos. Pero algunas veces sí, muchas niñas tienen problemas de hipermenorrea, llegan hasta con anemia, ¿no? Que hay que ya darles tratamientos hormonales a veces cuando llegan con anemia es muy importante. Son los dos extremos de la vida que tienen alteraciones hormonales importantes, tanto la que está empezando porque no está funcionando adecuadamente y la otra por definición, el climaterio, la menopausia, es la disminución en cuanto a la vida reproductiva y eso implica que la producción de lo que vemos en la escuela, de lo que producen los estrógenos y luego ovula y luego la progesterona, todo se altera y nos va a ocasionar trastornos menstruales. Entonces, no necesitas preguntarle, oiga, ¿usted es paciente menopáusica? Si ya le preguntaste cuándo fue la fecha última de regla, ya supiste cuándo arregló, entonces en automático, si ya tiene más de un año sin menstruación, en automático sabes que es una paciente menopáusica, ¿no? Por eso no lo preguntamos. El climaterio, la mujer empieza a partir de los 35 años, ¿no? Yo estoy, por lo que vaya la paciente dentro de mi diagnóstico, si tiene 45, en mi diagnóstico le puedo poner trastornos menstruales, miomatosis uterina, síndrome climatérico, en automático por la edad, ¿no? Si tiene 47, trastornos menstruales, miomatosis uterina y perimenopausia. Eso digo, a veces hay tantos conceptos. La menopausia a veces clasifica en temprana y tardía, que eso, bueno, parte de lo que podemos poner en diagnóstico. Pero bueno, son tantos conceptos y tantas cosas que, bueno, ¿no? En una clase de antecedentes ginecobstétricos van a aprender, ¿no? Porque hay muchas cosas, pero al menos sí esto más básico, sí es importante, a lo mejor hay otro, pues sí, de veras es muy lógico, pero no importa, es válido que lo pregunten porque para que ustedes solitos pues razonen, creo que sí es cierto, si hace 2 años, pues ya para que le pregunto, y en automático yo sé que es menopáusica, ¿no? Pero sí es válido que pregunten eso, pues. ¿Qué otra cosa? Mm, A ver si. bueno, yo lo tengo así como le había dicho, menarca, telarca, pubarca, periodicidad, duración, si hay presencia de dolor, pero bueno, o sea, eso ya lo clasificamos como algo menorrea, no desminorrea, dismenorrea, y Ajá. después de ahí sería, si el dolor presenta importancia, sería su localización, causa, y bueno, lo vemos con la escala del dolor, ¿no? No, ya no pongas Después, nada, porque no estás haciendo semiología del dolor. Nada más indicas que tienes dolor o no, ya. ok. Después sería fecha de la última menstruación o regla, inicio de vida sexual activa, número de parejas sexuales, enfermedades de transmisión sexual, método de planificación familiar actual, número de gestas, y bueno, eso ya lo vemos como gestas, partos, cesáreas, etcétera. Después sería lo de fecha de citología vaginal y fecha de mastografía. ¿Sí? Es lo más básico. Ve, lo leíste tan rápido, nos llevaba 2 clases en ver eso, ¿no? Ajá. Sí, con eso es lo primordial que deben de tener los antecedentes ginecobstétricos. En la mayoría de los que van a ver en los antecedentes de piso van a ver que no va a haber ni telarca ni pubarca. Pero bueno, porque le digo, ustedes sí pónganlo, interróguenlo, porque para que se habitúen a que deben de saberlo, ¿no? Porque en el Ujú. momento en que ustedes vean una paciente adolescente o que sea una niña, sí es importante, es fundamental valorar su desarrollo hormonal con estas 3 preguntas, ¿no? Sí, doctor. Este, Fer, Anareli, ¿alguna pregunta?
No, doctor, igual no me queda ninguna duda. Gracias.